Saludos desde España, soy el subinspector Emilio San Lorenzo de la Policía Local de Alcobendas. En primer lugar, me van a permitir que agradezca un año más la confianza en que en mí han depositado los organizadores de las jornadas, tanto a nivel institucional, al Instituto de Educación Superior y Formación y Seguridad Pública del Chaco, como a Daniel Martínez en el ámbito personal. Para mí es un placer poder estar aquí de nuevo compartiendo este espacio virtual con todos ustedes. De lo que me gustaría hablarle es de tres conceptos fundamentales que deben de acompañar la mediación policial: la ética, el proceso y la comunicación. Miren, mi experiencia, que al final es de lo único de lo que uno puede hablar sin miedo a equivocarse, en este ámbito es dual, tanto implementando el servicio a nivel interno como formador externo en esta materia. Les puedo decir que la experiencia ha sido un tanto agridulce. Y me explico. Profesionalmente no he encontrado un proceso con una tasa de éxito tan elevada como este, por lo que sin ningún género de dudas, implementar la mediación policial es un acierto, sobre todo en beneficio de nuestros vecinos. Esta evidentemente es la parte dulce. La parte amarga es que he visto mucha ilusión en agentes que venían a formarse, que creían en el proceso y en esta forma de hacer policía, y que finalmente no han podido implementarlo, o en ocasiones lo han hecho sin los apoyos necesarios o de manera infructuosa. Y todo esto merece una explicación. Voy a empezar por la experiencia profesional, con la parte dulce de la historia. Para poder entender esta etapa, quiero compartir, lo primero que debo hacer es contextualizar el entorno donde trabajo. Como he dicho al inicio, desarrollo mis funciones en Alcobendas, que es una ciudad de la Comunidad de Madrid, que cuenta con unos 120.000 habitantes, cuyo núcleo urbano es la continuación natural por el norte de la ciudad de Madrid. Como características fundamentales les diré que dispone de un gran tejido empresarial y gran variedad de perfiles sociales, siendo por tanto un buen banco de pruebas para saber si la mediación policial es efectiva y eficiente con personas diversas, como lo es nuestra sociedad. La respuesta, avalada por muchos años de experiencia y de resultados en nuestra ciudad y en muchas otras, es sin duda que sí. Y es que, como lo que es medible no es opinable, es de extrañar que un proceso con tasa de éxito superior al 85% allá donde se implementa no haya tenido una difusión mucho más rápida, dado que los resultados son irrefutables, y aquí es donde llega la parte amarga de la historia. Miren, hace años que todos los cuerpos policiales españoles han modificado su forma de actuar, siendo mucho más cercanos y accesibles al ciudadano. Si bien el alcance de este acercamiento ha sido mucho más efectivo en los cuerpos que otros. Es por esto que en nuestro país las únicas policías que están implementando la mediación policial son las policías locales, pero no todas. Efectivamente, no todas las policías tienen esta visión que compartimos los aquí presentes. Nos tendremos que preguntar por qué. ¿Cuáles son las resistencias a implementar un proceso que ya está avalado, que no tiene coste económico y que necesita de poco capital humano, siendo estas tres claves fundamentales para cualquier organización? Pues la respuesta está precisamente en el inicio del razonamiento. No todas las policías han avanzado en el camino del acercamiento al ciudadano. Por ello, sus responsables ven como un imposible implementar la mediación policial o incluso ni se plantean que sea una función policial. Pero no solo encontramos resistencias en las jefaturas o en la parte política. Los mismos policías de base, que llevan toda su vida profesional basada en la reacción y no en la prevención, en la tutela de derechos y no en su acompañamiento, ven la mediación policial como algo ajeno a ellos, que pone en riesgo su manera de entender la policía. Y es que si nos creemos el postulado de que a mayor prevención, menor reacción, y por cierto, no hay mayor prevención que la mediación, esta manera tradicional de entender la función policial se pone en riesgo. Y es que hay que rediseñar el sentido que nuestro uniforme, seña identificativa de nuestra función, tiene para la ciudadanía. Si nos mantenemos en momentos, ya no digo represivos, sino de mero cumplimiento de la norma establecida, no lograremos que nuestros vecinos entiendan lo que hacemos. El sentido que debemos de dar a nuestro uniforme es el de la ayuda, es el del cuidado, es el de la ética. Y me gustaría hacer una parada en este concepto que me preocupa particularmente, precisamente porque creo que está en crisis justo en el momento más inoportuno. Este es un momento histórico en el que el cambio hacia la inteligencia artificial en todos los campos está abriendo nuevas fronteras. Y miren, la inteligencia artificial no tiene ética. Por su misma naturaleza tendrá la ética del humano que la crea. Dotar de ética a un tercero requiere, sin lugar a dudas, de unos fundamentos que desde mi punto de vista en la actualidad se resquebrajan.
Por eso hago especial hincapié en redirigir el sentido del uniforme hacia la ética, porque creo que es más importante que nunca revestir de la misma a nuestro trabajo, antes de que parte de él sea realizado por un tercero digital. Por otro lado, si conseguimos transmitir esta sensación a nuestros ciudadanos, contaremos a sus ojos con la neutralidad y la imparcialidad tan necesarias para este proceso. Hecho este paréntesis, retomo el hilo concluyendo que por tanto son dos mentalidades las que tenemos que cambiar. Por un lado, la de los propios agentes que si siguen trabajando desde lejos nunca van a creer que la mediación es una función policial. Y por otro lado, la de los ciudadanos que nos tienen que ver de cerca para ver en nosotros a un compañero de viaje en sus momentos más difíciles. Decía Aristóteles que el pensamiento condiciona la acción. Si conseguimos cambiar el pensamiento de las figuras que obstaculizan el avance, conseguiremos que la fórmula de la mediación prospere. Otro de los problemas que hemos encontrado son aquellos policías que han intentado implementar un servicio de mediación y los resultados no les han avalado. Aquí la pregunta que hay que realizarse es ¿por qué a nosotros sí y a ellos no? Podemos pensar que somos mejores que ellos y sin duda nos equivocaríamos. Desde mi punto de vista, el diagnóstico correcto es que pese a sus ganas, a su interés y sin duda a su profesionalidad, no han sabido aplicar con certidumbre el proceso adecuado. Y esto es lo que hace particularmente importante el proyecto formativo de la Asociación Mediapoli. Y esto es uno de los motores que a nosotros nos impulsan. Es nuestra obligación compartir un proceso que sabemos que funciona, que si se somete a variaciones caprichosas simplemente deja de funcionar. Volviendo al fondo del asunto, del por qué es tan necesaria la mediación policial y seguir el proceso adecuado, miren, creo que todo puede resumirse en una frase de Jacques Lacan, que seguro que conoce. Usted podrá saber lo que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó. Y eso es precisamente lo que con la mediación intentamos evitar, que nuestro interlocutor entienda exactamente lo que queremos decirle. Es decir, sencillamente, queremos que la comunicación funcione. Llegados a este punto, toda vez concretado el objetivo de nuestro proceso, debemos preguntarnos cómo éste consigue mejorar la comunicación entre las personas. Pues bien, ahora deberemos ir a la base, a los elementos de la comunicación que son, y les refresco la memoria, el emisor, que es el que emite el mensaje, el receptor, quien recibe la información, el canal, el medio físico por el que se transmite el mensaje, el código, sistema de señales, signos que se utilizan para transmitir un mensaje, por ejemplo, el inglés, el español o el braille. El mensaje, que es lo que se quiere transmitir, el contexto, que es la situación o entorno extralingüístico en el que se desarrolla el acto comunicativo, el ruido, que son las interferencias que hay en el proceso de la comunicación, la retroalimentación, que es la respuesta del receptor cuando ha recibido el mensaje. Todos estos elementos se encadenan para formar un todo, que es la comunicación, y que se verá limitada por el elemento más débil o por el que no funcione. Con esto quiero decir que si tenemos un gran emisor y un gran receptor, pero tenemos un mal mensaje o mucho ruido, la calidad de la comunicación estará limitada por este mensaje o por este ruido. Por eso, si queremos que nuestra comunicación tenga éxito, deberemos de asegurarnos de que todos los elementos de la misma son de calidad. ¿Cómo vamos a hacer esto? La respuesta es evidente, con el proceso. Miren, debemos actuar como médicos. Nuestros pacientes vendrán con una sintomatología que puede ser que mi vecino es insoportable, que no puedo bajar en el ascensor con él o cualquier cosa que se les pueda imaginar. Nosotros deberemos averiguar cuál de sus órganos, cuál de los elementos de la comunicación no funciona bien. Y para ello debemos chequearlos todos. Y aquí es donde comenzamos el proceso, que vamos a revisar de manera superficial, disculpen, pero espero que sea lo suficientemente visual para entender lo que trato de compartir. Miren, el principio de nuestro proceso es conocer unos principios básicos de funcionamiento, como son los de la confidencialidad, que es autocompositivo, que es neutral, que se debe realizar en dependencias policiales y realizarlo de uniforme. ¿Recuerdan? Ese uniforme que ya hemos revestido de ética y por tanto de neutralidad y de imparcialidad. En esta primera fase conseguiremos chequear dos elementos. El primero es el contexto. Sacamos el conflicto del lugar donde se ha generado y le otorgamos una situación neutra con nuestras dependencias. El segundo elemento será el ruido. Vamos a eliminar todas aquellas interferencias tóxicas que nos rodean y que nos influyen de manera negativa en nuestra toma de decisiones. La siguiente fase es la reunión individual.
e informativa con la primera parte. En ella encontraremos una primera subfase que es la bienvenida. Acompañaremos a nuestro usuario a la sala de reuniones, agradeciéndole la confianza depositada en la institución. En esta subfase, con nuestro ejemplo, nuestras palabras, nuestro tono de voz, realizaremos una labor pedagógica para modelar y enseñar cuál es el canal adecuado para comunicarse. Posteriormente, pasaremos a la información del proceso y a entablar la relación de confianza adecuada con nuestro usuario hasta lograr, en primer lugar, un emisor capacitado con un mensaje compatible con la convivencia. Es aquí donde deberemos de utilizar todas las destrezas que un mediador debe de tener: la empatía, la escucha activa, comunicación no verbal y tantas otras que no son objeto de esta intervención. Además, deberemos obtener toda la información necesaria para que aflore el motivo real del conflicto y los sentimientos que le generan, realizar los ajustes de expectativas, conocer sus líneas rojas, naranjas y verdes y más cosas que serían también objeto de otra intervención. La siguiente fase será la reunión personal e informativa con la segunda parte, donde trabajaremos con el receptor y gestaremos la retroalimentación adecuada para el proceso del mismo modo que hemos hecho con el emisor previamente. La cuarta fase será la reunión conjunta, donde realizaremos de nuevo el necesario agradecimiento y explicaremos las normas que van a regular la reunión, marcando con nuestras maneras la línea por donde debería de ir la conversación. De este modo trabajaremos con el canal adecuado, sin el ruido innecesario, con el mensaje y la retroalimentación adecuada y con un contexto neutro. La quinta y última fase es la revisión del acuerdo para confirmar su cumplimiento. Se han echado cuentas, hemos ido pasando por todos los elementos de la comunicación, excepto el código, que por lo general es el español, y excepcionalmente tendremos que utilizar algún intérprete de idioma o signos, como nos ha pasado con algunas personas con dificultades auditivas. De hecho, esta barrera en el código formaba parte del problema, limitaba su comunicación. En fin, con todo esto lo que intento transmitirles es que detrás de este proceso hay un método científico que soporta su eficacia. Miren, hay individuos que tienen un don para esto, que solo con su presencia, con su tono de voz y con sus maneras facilitan tremendamente la resolución de conflictos. Si son ustedes de esos, enhorabuena. Pero si no lo son, todos y todas tranquilos, que detrás de ustedes hay un proceso apoyándoles. Finalmente, y a modo de conclusión, me gustaría hacer algunas reflexiones. La primera es sobre la transversalidad de la mediación. Una sociedad diversa necesita de herramientas que ayuden a gestionar los inevitables conflictos de la convivencia. Un proceso que no sepa articular todas las aristas de una sociedad como la actual no es útil. A nuestras dependencias vienen todo tipo de perfiles, con un reparto equilibrado por sexo, edad, nacionalidad o nivel socioeconómico, encontrando todos ellos la misma respuesta policial y por tanto teniendo el servicio un impacto positivo en todos ellos. La segunda es la necesidad del cambio de mentalidad de aquellos que obstaculizan el avance. Recuerden, el pensamiento condiciona la acción. Modifiquemos esos pensamientos y conseguiremos acciones en favor de esta manera de hacer las cosas. Y para eso, foros como este, plataformas comunicativas o asociaciones como Mediapoli son fundamentales. Como tercera reflexión, me gustaría reseñar la importancia de unificar criterios. Los procedimientos policiales tienen que tender a converger. Es necesario que la respuesta que se dé cuando un ciudadano solicita mediación policial tenga las mismas características que la definan, de manera que se oferte un servicio homologable entre distintos cuerpos. La cuarta y última reflexión es el vínculo inseparable entre ética, proceso y comunicación. Será la ética la que nos dé el marco adecuado para armar un proceso que nos permita que la comunicación entre las personas no se vea obstaculizado por ningún agente externo. Finalmente quería agradecer la difusión que con mi presencia aquí se da al proyecto de la asociación Mediapoli, porque hay un refrán que dice que no hay nada peor que tener razón a destiempo. Bueno, pues para eso estamos aquí los que creemos en esta manera de hacer las cosas. Estamos convencidos de que tenemos la razón y plenamente decididos a no llegar a destiempo. Muchas gracias por su atención. Espero que mi exposición les haya resultado de interés y si alguno de ustedes desea profundizar en alguno de los temas tratados, queda a su disposición por cualquiera de los medios que en el Congreso pone a su disposición.